tardes. Bueno, antes de nada, quiero agradecer a los organizadores por la invitación. Lo que voy a hacer en esta oportunidad es simplemente compartir las experiencias tanto de Perú y Bolivia, de algunos trabajos previos que hemos realizado entre Perú y Bolivia y especialmente con la Asociación Latinoamericana para el Control y Prevención de las ITS. Y vamos a ver un poco algunas consideraciones en lo que se refiere a la altura. La siguiente, por favor. Ustedes conocen que la Organización Mundial de la Salud estima que cada año 164.000 niños nacen con sífilis congénita y es una enfermedad totalmente curable que se puede prevenir. En países en desarrollo se estima que entre el 3 al 15% de las mujeres en edad reproductiva padecen sífilis. Hay extremos, países como Paraguay, en mismo Bolivia tenemos prevalencias elevadas, y cerca del 30% de las embarazadas con sífilis darán un bebé muerto como producto, y otro 30% un bebé vivo, pero con sífilis congénita. Y esta enfermedad obviamente acarrea una tasa de mortalidad alta, alrededor del 50%. Ustedes pueden observar las publicaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, esto es en 2012. Podemos ver que los países que tienen la mayor carga de enfermedad, pues tienen el menor acceso al diagnóstico. Y hablamos básicamente del continente africano, especialmente África subsahariana. Podemos ver también Asia, ¿sí? El sur del Asia especialmente, y Sudamérica, parte de Centroamérica. Y los países que tienen mayores ingresos tienen obviamente mayor acceso al diagnóstico y menor número de casos de sífilis congénita. La probabilidad de la transmisión del VIH por acto sexual aumenta con la carga viral y la presencia de úlceras genitales. Ustedes saben que la sífilis produce también como consecuencia de esta enfermedad las úlceras genitales, y estas úlceras genitales incrementan la probabilidad de transmisión del VIH. En ese sentido, este investigador, Gray y colaboradores, publicado en Lancet, hace esa asociación donde existen presencia de úlceras genitales y la probabilidad del incremento de carga viral también es alta. Entonces, a mayor cantidad de úlceras genitales, mayor carga viral del VIH, y cuando no se tiene úlceras genitales, tampoco se tiene una carga elevada. Entonces, existe una relación directamente proporcional. Las personas vulnerables, obviamente las embarazadas con sífilis, pueden no estar informadas de su condición. Muchas embarazadas, especialmente en las zonas rurales, no tienen acceso al diagnóstico y no saben si tienen o no sífilis, y en ese sentido pueden transmitir la sífilis al feto, a sus contactos sexuales, y obviamente tienen ese mayor riesgo de adquirir el VIH, 13 veces más. Esto demostrado ya hace muchos años, la probabilidad de infección cuando se tiene úlceras genitales. ¿Y por qué debemos detectar y tratar la sífilis? La detección y el tratamiento temprano en la misma consulta son también fundamentales para prevenir estas complicaciones, ¿no? Nadie quiere que su hijo nazca con los efectos irreversibles de la sífilis. Y en ese sentido, pues las pruebas rápidas representan una oportunidad grande, tanto para realizar el diagnóstico como para realizar el tratamiento en la misma consulta. En ese sentido nos preguntamos, ¿es prevenible la sífilis congénita? La sífilis congénita obviamente es prevenible si se identifica y si se trata apropiadamente a las madres infectadas lo antes posible. Una sola dosis de penicilina benzatínica de 2.4 millones de unidades internacionales es suficiente para prevenir la transmisión de la sífilis al feto. No digo una sola dosis para la mujer embarazada. La mujer embarazada necesita las 3 dosis. Pero para prevenir, para interrumpir la transmisión, la OMS indica una sola dosis es suficiente. Y en ese sentido, pues la penicilina es accesible y de amplia distribución en otros países, entonces no hay por qué no hacerlo.
Nos preguntamos también, pero ¿será costo efectiva esta intervención? En el informe de desarrollo mundial se menciona que el tamizaje y el tratamiento prenatal de la sífilis es una de las intervenciones más costo efectivas en la actualidad. Podemos ver la siguiente diapositiva, donde podemos observar que las intervenciones más costo efectivas en salud son 4. El programa ampliado de inmunizaciones es una de las intervenciones más costo efectivas y cuesta entre 2 a 20 dólares, ¿sí? Y es el costo del ajuste en años de vida por invalidez. La terapia de rehidratación oral, que cuesta de 7 a 28 dólares, también es una de las intervenciones más costo efectivas. El tamizaje prenatal de sífilis, cuando las prevalencias están alrededor del 8%, es entre 4 a 18 dólares, y la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH entre 50 a 200 dólares. Estas son las 4 intervenciones más costo efectivas en salud. Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, cuánto nos cuesta el tratamiento con penicilina benzatínica, seguramente estamos hablando entre 1 a 4 dólares en el peor de los casos, una dosis de penicilina benzatínica. Sin embargo, si tenemos que internar a un recién nacido, necesitamos 10 días de tratamiento, 10 días de internación, y en ese sentido, obviamente, estamos elevando los costos más los efectos irreversibles. Hablamos de proporción de mujeres con sífilis que completan el embarazo. Lamentablemente, cada vez la brecha se hace más grande. Este es un análisis que se realizó con la Organización Mundial de la Salud y podemos observar del total de mujeres con sífilis, mujeres embarazadas con sífilis, solo un porcentaje acuden al control prenatal, ¿sí? Y de ese porcentaje, otras no acuden al control prenatal, especialmente en zonas rurales. Mujeres que acuden al control prenatal temprano en el embarazo, es decir, en el primer trimestre, son mucho menos. Mujeres que reciben la prueba de sífilis, mucho menos. Mujeres que reciben sus resultados, es decir, que se hacen la prueba y reciben sus resultados, mucho menos. Y mujeres con tratamiento apropiado, mucho menor. Y mujeres que llegan al parto sin infección, se dice o se estima que es solamente un 12%. Es decir, que nuestra brecha actual es entre 88%, con los intervalos de confianza que se han determinado. En ese sentido, pues lo ideal sería el total de mujeres con sífilis que reciban o que lleguen al parto sin infección, ese total. Entonces, cada vez tenemos brechas que tenemos que trabajar. Y hablamos de una prueba rápida, sencilla, fácil de realizar. Una gota de sangre se coloca en una tira reactiva, se añade un buffer y en 10 a 15 minutos, la siguiente, tenemos el resultado. 15 minutos tenemos el resultado, y ahora sí comparto las experiencias de todo ese trabajo que se ha realizado en Bolivia y en Perú. El 2007 con Population Council se realizó un estudio en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, la siguiente, donde se demostró que la prueba rápida es aceptable y factible en Bolivia. El 99% dijo que la prueba era aceptable, con 11.595 mujeres, una muestra grande. El 99.96% dijo que volvería a realizarse la prueba para el diagnóstico de sífilis en el embarazo. El 99% recomendaría esta prueba a otra embarazada, y el 98.2% mencionó que no le dolió el pinchazo con aguja en el dedo. ¿Por qué hemos hecho estas preguntas a las embarazadas? Especialmente en las zonas rurales de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y seguramente también en el Perú. A una mujer embarazada rural no le gusta que le tomen muestras de sangre de 10 ml, 20 ml, y se asocia con la pérdida del alma. Entonces, el tomarles una gota de sangre no implica problema. Entonces, la salud no se tiene que contraponer con lo cultural. Entonces, esto ha sido importante en este estudio. Y ustedes vean en el estudio las prevalencias que hemos encontrado. 5.8% en La Paz, 5.2% en Santa Cruz, 4.5% en Cochabamba y 9.9% en Sucre.
Y si vemos en un análisis del último estudio de vigilancia sentinela en embarazadas por el Programa Nacional de VIH e IPS de Bolivia, podemos observar que en La Paz están con 1.9 el 2014 y 0.8 y 0.7 el 2012 y 2013. En el Alto, en el orden de 1.6. En Cochabamba, el primer año del estudio, 2.1. En Santa Cruz, casi cerca a 1. Y en total, en promedios de 1.3 a 1.3. La sífilis congénita, lo que nos llama la atención, en 2007, 11 casos por 1000 nacidos vivos, con intervalos de confianza de 11.8 a 12.4, el estudio de Population Council, y el 2014, 5.2 casos por 1000 nacidos vivos, el estudio de vigilancia sentinela en embarazadas. Al parecer se está avanzando en Bolivia, sin embargo estamos lejos de llegar a la meta. ¿Cuál es la meta de eliminación de la sífilis congénita? 0.5 casos por 1000 nacidos vivos, es decir, 5 casos por 10.000 y 50 casos por 100.000. Las coberturas no son nada alentadoras. Pruebas de sífilis, 48, 52, 54, 51, 60%. Esto en Bolivia en los últimos 6 años. Es decir, que solo la mitad de las embarazadas tiene acceso al diagnóstico de sífilis. Hablamos de la performance de la prueba rápida. Servicios, atención de abortos, ¿sí? Emergencias, todas coberturas por encima del 90%. Se muestra claramente que la prueba rápida en el Perú ha sido una oportunidad para mejorar coberturas. Y este es un análisis que me compartieron en la Universidad Cayetano Heredia, en la red Preven, y ustedes pueden observar cómo los diferentes departamentos tienen vigilancia epidemiológica de la sífilis, y si buscamos aquí Puno, vamos a encontrar en Juliaca se reportan algunos casos, sin embargo en Puno no se reportan casos. ¿Y será que en Puno no existen casos o es que no se está haciendo eutanizar? Entonces es algo que también tenemos que preguntarnos. La tasa de sífilis congénita, sí, podemos observar en Puno, sí existen. Ahora, si existen casos de sífilis congénita, obviamente tienen que existir casos de sífilis materna, ¿sí? Y cuando analizamos la prevalencia de sífilis materna en Latinoamérica, el año 2012, en una publicación de la OPS, podemos observar Bolivia con cerca del 5% en sífilis materna y el Perú con cerca a 1%. Y la sífilis congénita en Latinoamérica, Perú con 3.5 casos por 1000 nacidos vivos y Bolivia con 11 por 1000 nacidos vivos. Algunas consideraciones, traté de toda esa experiencia de extractar algunas consideraciones para terminar. No existe evidencia científica que demuestre la limitación del diagnóstico de sífilis en la altura. Tenemos una ventaja, que cada vez las compañías de diagnóstico elaboran, digamos, los test de diagnóstico con amplios márgenes de estabilidad, ya sea para diferentes alturas, pero sí una recomendación. El estudio, por ejemplo, realizado en 2007 por Population Council en La Paz y el Alto, obtuvo un buen desempeño de la prueba rápida, obteniendo sensibilidad y especificidad elevada, muy similar a los de la OMS, ¿sí? Entonces esto nos está demostrando también que en La Paz y en el Alto se puede obtener sensibilidades parecidas a las de la OMS que se han hecho en estudios multicéntricos en diferentes países. Pero sí una limitante puede ser la temperatura, por lo cual se debe trabajar a temperaturas estándar. Es decir, si alguien está en Potosí a 4000 metros sobre el nivel del mar, hace mucho frío, a veces la temperatura en invierno puede llegar a 0 grados, pues tiene que trabajar en un ambiente con temperaturas estándar entre 15 a 17 grados y tener esas consideraciones. Probablemente la presión atmosférica no va a ser una dificultad, pero sí la temperatura, porque estos test están preparados para amplios márgenes de presiones atmosféricas. Entonces, en conclusión, podríamos indicar
que las pruebas rápidas representan una oportunidad para mejorar la cobertura del tamizaje de sífilis en embarazadas. Existen brechas en la cobertura del control prenatal y el tamizaje de sífilis en embarazadas. Ustedes han podido ver en Bolivia no estamos pasando más allá del 60%, tenemos que mejorar. La altura no es una limitante para el diagnóstico. Perú y Bolivia están cerca de alcanzar la meta, sin embargo, puede existir algún subregistro, ya que las coberturas no son del 100%. Como recomendaciones podemos indicar que el Perú y Bolivia deben incidir en políticas de salud para lograr la meta de eliminación de sífilis congénita, que es 0.5 casos por 1000 nacidos vivos. Es necesario fortalecer el seguimiento, el monitoreo de la prevalencia de sífilis materna y la incidencia de sífilis congénita. Y finalmente, deberíamos incorporar programas de garantía de calidad con pruebas rápidas o pruebas de RPR. Estas pruebas mismas, estos resultados van a ser insumos para ver si tenemos problemas de altura en el diagnóstico. En los desafíos, mejorar la cobertura del control prenatal en el primer trimestre. Las mujeres embarazadas llegan, pero a veces llegan tarde. Eso se ha visto en el estudio. Para el tamizaje de sífilis también, para tener un impacto mayor. Garantizar y dar seguimiento al tratamiento de la embarazada, pero no solo a la embarazada, sino a la pareja y al recién nacido. Monitorear coberturas y metas y generar información regular de sífilis materna y congénita. A veces los programas en los países, he visto que este último tiempo se han concentrado en el VIH y a veces un problema fácil de resolver como la sífilis lo dejan de lado. Solo agradecer a la doctora Patricia García de la Universidad Cayetano Heredia que me compartió información y al doctor Gilván Ramos del programa de VIH